Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin de semana que será muy activo. Bueno, comenzamos hablando del partido que se va a llevar a cabo el próximo 9 de julio en plena plancha del Zócalo capitalino. Ahí se enfrentarán leyendas del fútbol mexicano y del fútbol alemán a propósito de los dos encuentros mundialistas que han tenido ambas selecciones. La primera, recordemos, en México 86 y la segunda en Francia 98, ambas en fase de octavos de final y ambas ganadas por los germanos. Pues hay algunos que todavía andan echando polilla y se van a enfrentar precisamente en el pleno corazón de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Carlos Alarraqui, que es uno de los organizadores de este evento. Tenemos dos tiempos de 45 minutos, nada más, o sea, van a jugar 45 minutos México 86, 45 minutos Francia 98, un intermedio 15 minutos, va a haber un preliminar con celebridades que vienen de diferentes medios de comunicación. Eso es lo que queremos, es un evento de espectáculo, de remembranza, entretenimiento familiar como lo pide el jefe de gobierno. Bueno, y también el día de ayer en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca fue inaugurado el Encuentro Nacional Deportivo de la Diversidad Sexual. Atletas de todo el país e distintas disciplinas se van a enfrentar en los campos de la ciudad deportiva. Cerca de 600 deportistas de la comunidad LGBT-TTI mostraron sus mejores tiros, pases, zancadas y brazadas en el segundo evento nacional deportivo de la diversidad. Quienes gustamos del deporte y lo practicamos día a día, sabemos que el exponer nuestra sexualidad en un ambiente deportivo es un gran detonante de ofensas, insultos, humillaciones. Los deportistas compitieron en fútbol, fútbol femenil, natación, básquetbol y atletismo. Esta edición contó con la presencia de atletas de Los Ángeles, California, quienes agradecieron el recibimiento y apoyo. Queda mucho camino por recorrer. A medida que las comunidades LGBT de todo el mundo se fortalecen en organización y visibilidad, encontramos cada vez más personas participando en actividades deportivas y culturales centrales en la comunidad. Este encuentro busca resaltar el valor de la convivencia y tolerancia en el deporte. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Y la pista atlética El Zope, ubicada en el bosque de Chapultepec, es uno de los íconos, de los máximos íconos de la comunidad runner de la Ciudad de México. Precisamente este fin de semana cumple 51 años de fundación y lo hará con una carrera. La pista atlética El Zope, ubicada en el bosque de Chapultepec, se ha convertido en uno de la comunidad running de la Ciudad de México y este mes cumple ya 51 años de su fundación. Para festejar el aniversario de El Zope, el próximo domingo habrá una carrera en la que podrán participar no solo los usuarios que entrenan diariamente ahí, sino cualquier atleta que quiera tomar parte de cualquiera de las dos rutas que habrá, de 5 y 10 kilómetros. Organizada por el Running, la carrera atlética por el 51 aniversario del Zope arrancará en punto de las 7 de la mañana, en la avenida Rodolfo Neri Vela, segunda sección del bosque de Chapultepec. La pista atlética El Zope recibe diariamente un promedio de 4,000 corredores y está abierta 365 días del año. El año pasado fue objeto de una rehabilitación que la colocó como una de las instalaciones más modernas de la capital del país para practicar running. 21 Noticias. Y vamos a ver los resultados del día de ayer en Copa Confederaciones. Dos partidos se llevaron a cabo. El primero de ellos, Camerún y Australia. Dos de los equipos más débiles en esta competencia se enfrentaron 1-1 el marcador final. Y Alemania y Chile postergaron su calificación hasta la última jornada de la etapa de grupos, empatando a un gol en Kazán. Alemania, recordemos, está jugando con una escuadra alternativa. Con eso le está dando para ir avanzando en la competencia y muy seguramente estará en la siguiente ronda. También en Chile, que se perfila como rival de México para la siguiente ronda. Y bueno, hoy hay un parón en las actividades, pero mañana regresa la Copa Confederaciones con un partido precisamente muy importante para el fútbol mexicano. El tricolor se enfrenta a la escuadra local Rusia a las 10 de la mañana en Kazán. En caso con el empate le basta a la escuadra mexicana para calificar a la siguiente ronda.
una derrota. Tendría que esperar precisamente una combinación de resultados en el otro partido, que es a las 10 de la mañana en San Petersburgo, entre Nueva Zelanda y Portugal. Si la lógica se impone, México y Portugal tendrían que estar avanzando a la siguiente fase. Portugal como primer lugar, México como segundo lugar de grupo, y de esta manera los cruces quedarían Portugal frente a Alemania y México frente a Chile. Pero a esperar, cualquier cosa puede pasar en el fútbol, y sobre todo teniendo a Juan Carlos Osorio como técnico, que es un mago de esto, cambia cada partido, entonces ya no se sabe qué va a pasar con la escuadra mexicana. Y ya para despedirme, Juan, te vamos a hacer este video. Su nombre es un chavito de 14 años, se llama Luke Perry, es catcher y fue invitado por los Orioles de Baltimore precisamente a una práctica. ¿Por qué? Vamos a verlo. Precisamente él es fan del equipo de Baltimore. Tuvo que, a raíz de una enfermedad, se le tuvo que amputar un brazo, lo estamos viendo, el brazo derecho, solo cuentan con el izquierdo, pero esto no detiene su gusto por practicar, no solo por el béisbol, sino por practicarlo. Entonces fue invitado por los Orioles, él es catcher, y mira la agilidad que tiene con un solo brazo para jugar al béisbol, aparte de una posición donde necesitas ser bien chispa, sabes ser muy ágil precisamente para lanzar rápido la pelota a tus compañeros. Pues así, con esta habilidad lo vemos, cacha, la lanza al aire, se quita el guante en el mismo movimiento y toma la bola para volverla a lanzar. Es impresionante lo que hace Luke Perry, 14 años, fue invitado por los Orioles, que es fan del equipo, a convivir con los jugadores que quedaron sorprendidos con las habilidades que tiene este muchacho, para cual queda claro no hay límites. Qué velocidad, qué habilidad, pero sobre todo qué ejemplo. Qué ejemplo de vida de este muchacho. Muchas gracias, Juan, de la información deportiva. Muchas gracias.